bendiciones, mil y mil bendiciones para todos los presentes, para todos los que están en la virtualidad. Un domingo inigualable, un domingo de resurrecciones hoy. Todos los que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, sabemos que las cosas viejas pasaron, todo lo que ocasionaba tristeza, muerte, dolor, enfermedad, desastre, pasa. He aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Hoy está avergonzado el diablo y todas las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, porque dice la Escritura que derrotando a los principados y a las potestades, Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí fue clavada el acta de decretos que te era contraria, que me era contraria. Ahí fue clavado todo el pecado. Así que hoy estamos en celebración. Hoy derrotamos a la muerte, derrotamos la enfermedad, derrotamos al enemigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te invitamos para que allí donde tú estás te conectes con ese Dios todopoderoso, te conectes con ese espíritu de resurrección que estamos aquí celebrando en nuestra iglesia Amor de Dios desde la ciudad de Guadalajara de Buga, y que creas que al que cree todo le es posible. Cierra allí tus ojitos, ora al Señor y dile: uy, Señor, gracias porque tú eres sobrenatural. Tú estás por encima de la muerte, del pecado, del mundo, del diablo, de la carne, y por eso hoy celebramos resurrección. Allí donde tú estás, celebra en tu corazón y con tus ojitos cerrados, imagina todo aquello que te causa dolor, todo aquello que te causó tristeza, todo aquello que es disfuncional en tu hogar. Imagina que queda en el pasado, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que resucitó vive y está aquí contigo y conmigo en la iglesia Amor de Dios, está aquí contigo y conmigo en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra fe, porque le invocamos mientras pueda ser hallado, le hallamos mientras esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es el Dios que nos perdona. Y abre tus manitos allá al cielo y abre tu corazón, muéstrale a Dios tu vulnerabilidad y dile: sí, Señor, yo sé que te he fallado, mi conciencia me lo dice, lo poco o mucho que sé de la palabra me lo confirma. Por eso vengo delante de ti a decirte: Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo, el único santo eres tú, pero no me dejas en medio de mi suciedad, en medio de mi pecado, sino que me dices: sed santos como yo soy santo. El que ande en camino de perfección, ese me servirá. Señor, aquí vamos en tu camino, vinimos a adorarte, vinimos a bendecir tu nombre, vinimos a celebrar esa resurrección, a atraerla a través de nuestra fe a nuestras vidas, al ambiente espiritual donde vivimos, Señor, a quedarnos en resurrección. Renunciamos a quedarnos en tristeza, en muerte, en desgracia, en desesperanza. Renunciamos a eso. Dile allí al Señor: eso no va conmigo, ni la pobreza, ni cantidades de cosas y lastres que me pesan. Tú pagaste. Hoy celebro que tú pagaste por todo eso en la cruz del Calvario. A ti te costó tu cuerpo, tu sangre, tu vida. A ti te costó muy alto el precio. Tú, siendo el Hijo de Dios, hubieras podido venir y volver a ascender sin un sacrificio tan terrible, tan brutal, pero nuestros pecados costaron. Fue un pacto eterno que no alcanzamos a dimensionar, porque el infierno existe, porque el cielo es real. Por eso hay una palabra clave que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Hoy, Espíritu Santo, creemos que en Amor de Dios hay convicción de pecado, de justicia y de juicio. Creemos que hay un ambiente de salvación, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, levanta allí tus manos: soy libre en la libertad que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario.
lo que yo no tenía discernimiento, lo que yo no tenía fe, lo que yo estaba sumergida en o sumergido en incredulidad, en esta hora es arrancado y desarraigado y llega espíritu de verdad sobre mi vida. Oh Señor, venga tu reino de revelación del Cristo resucitado, con el que quiero vivir todos los días, aferrado como a ese paracaídas. No quiero caer al vacío, no quiero caer a ese vacío sin fondo, a una eternidad sin Cristo. No quiero eso. Hoy en la tierra decido una eternidad alegre, feliz, porque en esa eternidad no habrá pecado. Señor, en los estudios acerca de lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, yo puedo aprender, Señor, que tú moriste, que tú clavaste ese poder que tenía el pecado sobre el hombre. Tú lo clavaste para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Por eso los que te recibimos, ya el pecado no se enseñorea en nosotros, porque nosotros caminamos en ese poder sobrenatural de resurrección. Señor, y aún ahora que estamos viviendo, Santo Dios de los cielos, tú nos ayudas a vencer día a día todas nuestras pruebas por encima del pecado, Señor. Y en la eternidad, óyelo bien, hijo de Dios, hija de Dios, ya no habrá presencia de pecado cuando estemos en Cristo, porque el pecado se quedará en el infierno con los que no reciban a Cristo como Señor y Salvador. Por eso hoy, Señor, pedimos misericordia y verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Llena tu iglesia de tu gracia evangelizadora. Llena tu iglesia de la necesidad de la gran comisión con nuestros seres queridos, con nuestra nación, con nuestro continente, con las naciones del mundo entero, Señor. Añade esa palabra profética revelada a nuestras vidas. Enséñanos sabiduría. Enséñanos a discernir los tiempos, las sazones. Coloca temor de Dios en cada uno de nosotros, Señor, y catapúltanos a esa eternidad gloriosa, viviéndola desde aquí en la tierra con este espíritu de resurrección. Hágase tu voluntad en todo nuestro día a día. Señor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y coloca allí tu necesidad material, si tienes que pagar una deuda, si tienes que sanar de una enfermedad, si tienes una prueba que vas a vivir en esta semana, que tienes que tener un cara a cara, confrontar algo, si tienes una relación que restaurar, si hay relaciones rotas que tienes que aprender a perdonar, coloca tu prueba delante del Señor y dile: Señor, vengo a ti con mis cargas y te pido el pan nuestro de cada día. Abastéceme como hija, como hijo de Dios, porque yo recibo tu adopción. Yo no me comporto como un mendigo más, yo me comporto como un hijo de casa. Y vengo a pedirte perdón, porque como hijo de casa, como aquel hijo pródigo que no se sentía hijo, sino que manipulaba a su padre y solo lo veía con interés, pero que a través de su prueba se arrepintió, hoy desciende sobre amor de Dios. En el nombre de Jesús lo declaro: espíritu de arrepentimiento. Arrepentimiento, porque escrito está: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Así como esta mañana fue refrigerada desde los cielos, siente cómo tu alma puede vivir el refrigerio de un Dios que te perdona, que te coloca su palma en el hombro y te dice: vamos para adelante, yo te perdono. Sí, fue delicado lo que hiciste, fue delicado en lo que estabas, pero yo te perdono porque eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Así que vamos para adelante, sin conexión con el pecado, porque escrito está que un día Jesús vendrá sin relación con el pecado, lo dice la Biblia, y necesitamos ser hallados así, sin relación con la contaminación del pecado, sin hábitos de pecado. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia perdonadora, y abraza allí a ese Cristo resucitado y le resucitaste. Y así como Tomás, Señor, que no creía, yo a veces he sido incrédulo, perdóname, Señor. Y tú le dijiste a Tomás: no seas incrédulo, sino cree, mete tu mano en la llaga. Hoy metemos la mano en tu llaga, Señor. Hoy creemos que esa llaga fue más que suficiente para perdonar todos mis pecados, mis homicidios, mis mentiras, mis malgenios, mis fornicaciones, mis adulterios. No sé qué tengas tú que decirle al Señor, pero díselo. Gracias, Señor.
Gracias porque estás vivo, tu cuerpo es glorioso. Aún narra la escritura que tú comiste comida natural terrestre en un cuerpo que ya estaba glorificado. Es algo sobrenatural, es algo de locos para el mundo, pero es real porque te sentimos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y no ignorando las maquinaciones del maligno, tomamos ese poder de resurrección. Vamos y siéntete guerrero y guerrera de oración y di conmigo: levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios opresores, espíritus inmundos. Por tanto, tomamos la armadura de Dios. Sabemos que tenemos el yelmo de la salvación. Por gracia somos salvos, nadie nos descalifica. Sabemos que tenemos en nuestro calzado el apresto del evangelio de la paz. Señor, es la paz del evangelio la que reina en los corazones a los cuales evangelizamos. Sabemos que está ceñido nuestro uniforme de guerrera y de guerrero con el cinturón de la verdad que nos hace libre, la verdad de tu palabra. Nuestro cuerpo está cubierto con la coraza de tu justicia, no las nuestras, que son oscilantes, que son crueles, no nuestras justicias, que son como trapos de inmundicia, que dice la palabra, sino la justicia de Dios, la justicia que está cargada de misericordia. El justo que vino a morir por los injustos nos ha hecho una coraza de su justicia, que es invencible. Sabemos que en nuestras manos está la espada que es la palabra de Dios, que es un arma ofensiva contra Satanás y con todos sus demonios. Hoy creemos, Señor, que la palabra tiene poder y tiene autoridad. Sabemos que en nuestra boca está la palabra de vida que venció a la muerte. Hoy hay espíritu de resurrección en tu boca, iglesia, amor de Dios. Hoy hay espíritu de resurrección en tu vida. Declara la palabra, vive la palabra, confiesa la palabra, alégrate con la palabra, da voces de júbilo. Y empieza a glorificar a Dios allí donde tú estás y declara: están atados, ligados y vencidos todos nuestros enemigos, y todo ataque y contraataque del maligno ha quedado derrotado y destruido. Imagínate clavados todos esos principados y todos esos demonios en la cruz del Calvario, clavada el acta de decretos de los que hablaban mal de ti, clavada tu vida pasada de pecado, clavada en la cruz del Calvario. Él se hizo muerte para que tú y yo tuviéramos vida, y después de 3 días, un día como hoy, Jesucristo resucitó y está vivo. Vamos a adorarle y vamos a darle toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él vive y reina por los siglos. Alaba. No sé lo que viste en mí tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi
preparé un lugar para ti en mi corazón. Yo sé lo que vi en ti antes de la fundación del mundo. Te vi santo, te vi sin mancha, te adopté para mí. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te hice deseable para mí, dice el Señor. Eso explica tanta cosa. ¿Por qué no te encajabas en cualquier lugar? ¿Por qué te sentías como un pez fuera del agua? Lejos de mí no hay felicidad. Vuelve a mi corazón, vuelve a tu lugar, vuelve a la primer canción, al primer amor, a la intimidad. Te estoy llamando, escucha el ritmo de mi corazón que está saltando por ti, está cantando por ti. Escucha el ritmo de mi corazón, mis sonidos, mis cuerdas de amor te están atrayendo. Yeah, cuerdas de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor. Yeah. Suenan las cuerdas de amor que atraen una generación al corazón del Padre otra vez. Que restauración y qué y orden. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable con esta palabra cordero y león. Y yo creo que vamos a poner una imagen allí al lado de la cámara, igual, para que no se vayan las dos. Es una imagen bien especial. Es como un collage. Para que la miremos allí. Bueno, aparezca aquí, aparezca allá también pero va a ser como un collage bien especial. La vamos a tener allí. Y usted va a decir qué siente usted al ver esa imagen, qué ve allí, qué le parece esa imagen, qué le habla a usted, de qué le habla a usted esa imagen. Sí, ¿qué se imagina usted? O sea, ¿qué mensaje le llega al ver esa imagen? Que es como un collage, pero es como tres circunstancias, ¿no? En una misma persona, ¿no? Son como 3 episodios en una misma persona, 3 vivencias, podríamos decir 3 manifestaciones. Parece que el corderito tiene cara de mimado, de Milky, pero no está triste. Bueno, vamos a ver. Padre, gracias por esta hora, por este último domingo de marzo, y te agradecemos, Señor, este tiempo de alabanza, de gozo, de esperanza, de fe, de libertad en Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tu palabra llegue a nuestro ser, Señor, y traiga un cambio y una libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cordero y león es el mensaje que vamos a estar hablando hoy. Y allí vemos entonces como un collage de una imagen representativa de Jesús, porque no sabemos en realidad Jesús cómo era. La imagen sí de un león, porque sabemos cómo es un león, y la imagen de un cordero. Pero vamos a ver hoy
que se habla del domingo de resurrección, pues que es el boom ahorita, ¿no? La bomba, el domingo de resurrección. Pero mucha gente habla del domingo de resurrección, pero pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que resucitó? Y más allá de qué significa que resucitó, la imagen de Jesús como cordero y como león, les quiero hablar de eso. De esas dos manifestaciones de Jesús como cordero y como león. Y vamos al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico que fue escrito por Moisés, ¿sí? Aproximadamente 1450, 1410 años antes de Cristo fue escrito el libro de Moisés. Y este nombre de Levítico, este libro es dedicado a la adoración a Dios por parte del pueblo redimido. O sea, todo lo que habla en Levítico, que es un libro muy, muy interesante, nos habla de las ofrendas que se daban a Dios, de las ofrendas que se daban. Es un libro dedicado a adorar a Dios por parte de su pueblo, o sea, por parte de nosotros. Y tal como se muestra, la frecuencia de las palabras que más se usan en este libro son santidad y sacrificio. O sea, las palabras que más encontramos en Levítico son santidad y sacrificio. Y se le dio el nombre de Levítico a este libro porque era uno de los 12 hijos de Jacob, Leví. Entonces se le dio el nombre de Levítico. Le colocaron ese nombre de Levítico en la Septuaginta, basado en el nombre de uno de los hijos de Jacob, que era Leví. Pero vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer del verso 3 al verso 5, para que podamos entender esta primera parte de Jesús como cordero. Jesús como cordero, que tiene que ver con la imagen que vimos allí, que tiene que ver con la muerte de Jesús y todo lo demás. Levítico 1 del 3 al 5 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces ahí nos habla de una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Holocausto. Y vamos a hablar acerca de esa ofrenda holocausto, ¿sí? Esa ofrenda holocausto de la cual nos habla allí Levítico capítulo 1, versículo 3, tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Desde aquí, desde Levítico, comenzamos a ver las ofrendas y comenzamos a ver entonces una tipología de Jesús como esa ofrenda. Desde allí comenzamos a ver las ofrendas, porque la primera ofrenda que se hizo en Génesis cuando Adán y Eva desobedecieron, esa ofrenda la hizo fue Dios, porque dice que Adán y Eva aparecieron después cubiertos de pieles. Adán y Eva no ofrecieron esa ofrenda, fue Dios el que ofreció esa ofrenda. Pero aquí ya comenzamos a ver también entonces cómo Dios habla que deben ser esas ofrendas, el tipo de ofrenda, cómo se debe llamar la ofrenda, para qué sirve la ofrenda, cuál es el propósito de esa ofrenda. Porque todo tiene un propósito en la vida de nosotros, amados. Así como en la Biblia cada libro tiene un propósito. Entonces Levítico nos habla de ¿qué? De la adoración a Dios por parte de su pueblo redimido, que las palabras que más se usan son santidad y sacrificio. Y vemos entonces cómo aquí esta primera ofrenda de la cual nos habla Dios es el holocausto, que tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo. Características: sin mancha a Dios. Esta ofrenda, ¿sí?, es una ofrenda donde se deleita en hacer la voluntad del Padre aún en su muerte. Y nos habla de Jesús deleitándose como una ofrenda al Padre aún en su muerte. Jesús se deleitó en hacer la voluntad del Padre aún en su propia muerte. Ese es el holocausto. Entonces, el holocausto es la ofrenda sin mancha de Cristo. Eso tipifica el holocausto, ofreciéndose a hacer la voluntad de Dios aún en su muerte. Porque Jesús se deleitó, ¿ustedes sí sabían? Y eso es lo tremendo, Jesús se deleitó en hacer la voluntad del Padre.
Él no se negó, ni fue, ay, qué jartera, tengo que hacer la voluntad del Padre. Ay, no, Él se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Por eso era un holocausto. Jesús no fue obligado, es más, a Jesús no lo mataron, Él se entregó por nosotros, que es distinto. Entonces, cuando una persona se entrega voluntariamente, a pesar de que sabe lo que le va a suceder, porque Jesús sabía todo lo que iba a suceder, pues Él es Dios, y se entrega voluntariamente, es porque hay un deleite en hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús se deleitó en hacer la voluntad del Padre, aunque fue difícil, aunque en el Getsemaní dijo, si es posible pasa de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se deleitó en hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es holocausto. Entonces, ese sacrificio de holocausto tipifica ¿a quién? A Cristo, ofreciéndose a sí mismo sin mancha. Se ofreció a Dios deleitándose en hacer la voluntad del Padre. Es una ofrenda también, o es un sacrificio expiatorio, ese holocausto. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando el creyente no se deleita en hacer la voluntad de Dios, y sigamos leyendo, ahí está el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado, ¿para qué? Para expiación suya. ¿Expiación por qué? Porque es cuando el creyente no se ha deleitado en hacer la voluntad de Dios. Esa expiación es sustitutorio, o sea, porque Cristo lo llevó a cabo en lugar de nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros. Cristo se entregó en lugar del pecador. Las palabras que más aparecen allí, en esos versículos que leímos del 3 al 5, son voluntad, aceptado y expiación. Entonces ahí dice, y será aceptado para expiación. ¿Expiación qué es? Ponerse en lugar del pecador. Cristo se puso en lugar de nosotros, por eso fue expiación. Y dice el verso 5, entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese es el sacrificio, o ese es el holocausto. El holocausto que es, vuelvo y le digo, tipifica a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios, deleitándose en hacer la voluntad del Padre aún en su muerte. Pero es expiatorio, ¿por qué? Porque se colocó en lugar de nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir por nuestros pecados, pero Él se puso en lugar de nuestros pecados. Y en esos 3 versículos, las palabras que resaltan son voluntad, aceptado y expiación. Habían un tipo de sacrificios que se llaman los sacrificios de aroma agradable o de olor grato, que también está en el libro de Levítico. Esos sacrificios agradables o de olor grato lo encontramos allí en el capítulo 1, Levítico capítulo 1, verso 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato, ¿para quién? Para el Señor. Entonces, aunque también era un holocausto, al contener otras partes del sacrificio se volvía un aroma agradable o un olor grato. Reciben este nombre porque son tipo de Cristo en sus perfecciones divinas y en amorosa devoción a la voluntad del Padre. O sea, ese sacrificio de aroma agradable o dolor grato habla de la perfección divina del Señor. Y era un sacrificio que se hacía para decir, hay una comunión con el Padre que causa un aroma grato a Dios en este sacrificio. Hay una comunión con el Padre, hay una intimidad que este sacrificio sube como un olor fragante. Es como cuando usted huele algo y dice, sí que huele delicioso, le llena a usted. Pero cuando usted huele algo desagradable, pues dice, no, quitémonos de aquí, huele como raro, ¿sí? Huele como maluco. Pero cuando hay un olor agradable, usted quiere estar allí en ese olor porque lo llena, porque lo satisface. Así esas ofrendas de olor grato recibían ese nombre porque hablaban de esa amorosa devoción de Jesús al Padre, que se ofreció como un olor grato.
esa entrega de amor de Jesús, esa entrega de pasión, esa entrega que quería ser un aroma grato al Padre, quería ser agradable al Padre. Entonces por eso se habla de olor grato o aroma agradable, o sacrificios de olor grato, como lo dice allí. Pero también habían las ofrendas que no son de olor grato. Imagínense, hay una cantidad de ofrendas. Las que no eran de olor grato son tipo de Cristo al llevar sobre sí todas las ofensas del pecador. Entonces, todas las ofrendas tienen que ver con Jesucristo. Unas hablan de ¿qué? Cristo aceptando la voluntad del Padre, agradado con hacer la voluntad del Padre, aún en su muerte. Otras ofrendas hablan de olor grato, de la relación de Jesús con el Padre en amor, y se ofreció por amor. Pero otras ofrendas que no son las de olor grato hablan del pecado que llevó por nosotros. Las ofrendas de olor grato, como las ofrendas que no lo son sustitutorias. O sea, quiere decir que eran por nosotros, o fue hecho por nosotros, para sustituirnos a nosotros. En el holocausto, Cristo toma nuestro lugar, en la ofrenda del holocausto, y compensa nuestra falta de devoción a Dios. Esa es la ofrenda del holocausto. Cristo toma nuestro lugar y compensa nuestra falta de devoción a Dios. Y en la ofrenda por el pecado y por la culpa, Cristo sufre en la razón de nuestra desobediencia. Todo va llevado y va centrado ¿en quién? En Jesucristo. Desde el libro de Levítico estamos viendo cómo habían diferentes ofrendas para el Padre que se entregaban. Nosotros pensamos que era una sola ofrenda y era el sacrificio que se hacía y bueno, se sacrificó y ya. No, cada ofrenda nos habla del Señor. Habla de su entrega, habla de su amor, habla de su pasión, habla de su santidad, habla de su devoción. Es que nosotros vemos el resumen en la cruz y decimos Jesús murió en la cruz. No, pero es que antes de eso se nos venía hablando de que esa entrega en la cruz iba a ser la entrega máxima, porque había cantidades de ofrendas que se ofrecían a Dios. Imagínense, ofrendas por el pecado del pueblo. El sacerdote ofrecía, o el sumo sacerdote ofrecía ofrendas por sus pecados, ofrendas por una cosa, ofrendas por la otra. En la Biblia se habla de que hay 5 animales aceptables para el sacrificio. O sea, cuando Dios pedía una ofrenda, habían 5 animales. Le voy a hablar de algunos. El primero era el becerro buey, tipo de Cristo, como el siervo paciente y sufriente. Y ahí vemos entonces el primer animal que pedía a veces Dios en sacrificio, y era el ¿qué? El becerro o el buey. ¿Qué significaba ese animal? ¿O era tipología de qué? De Jesucristo como el siervo paciente y sufriente. Hebreos capítulo 12, verso 2. Y esto de las ofrendas es muy importante a la hora de nosotros poder hablar de la resurrección, que resucitó. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, sufrió la cruz, o sea, el siervo sufriente. De eso nos habla cuando se ofrecía en el Antiguo Testamento el sacrificio del becerro, el siervo sufriente, el siervo paciente. Filipenses capítulo 2. Carta a los Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese sacrificio de ese becerro que leemos en Levítico, o de ese buey, es Cristo como el siervo paciente y sufriente. Pero es que en la cruz vemos ya la obra de la cruz y
y simplemente al Señor ahí, pero no vemos en realidad la historia, el trasfondo, no vemos lo que está sucediendo, no vemos cómo desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo, mire, yo voy a enviar a mi hijo y va a ser ese becerro o ese buey, va a ser ese siervo paciente y sufriente. Es tan impresionante ver que miles de años antes de que Jesús viniera a este mundo, ya Dios estaba hablando qué era lo que iba a padecer y por qué lo iba a padecer. Entonces, por eso es tan importante nosotros tener un conocimiento y una revelación de la palabra de Dios. ¿Cuál era otro elemento que aparecía ahí, otro animal? La oveja o cordero. ¿Cuántos animales eran? 5. 5 animales aceptables por Dios en el sacrificio. No, le faltaron 2 apenas. 5 animales aceptables. Ojo, lo que quiere decir Dios es que Él no recibe todas las cosas, ¿no? Habían 5 animales aceptables. El primero, el becerro. El segundo, ¿cuál? La oveja o cordero, tipo de Cristo en cuanto a la entrega voluntaria y sin resistencia para morir en la cruz. O sea, esa ovejita, ese cordero, tipología ¿de quién? De Jesucristo, de una entrega como voluntaria y sin resistencia. Isaías 53:7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Mire, Dios todo lo que escogía tenía un propósito, no era, no es que sí, hagámoslo porque sí, que no. ¿Y por qué un cordero y no mejor una vaca? Isaías 53:7, ¿cómo dice? Angustiado, ¿y qué más? Y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, ¿y qué más? Y no abrió su boca. Isaías tiene una revelación, una visión del Mesías que iba a ser entregado. Y precisamente el tema de Isaías es el Mesías de Israel. Y él ve en una visión, tiene una revelación y le llega ese mensaje y dice, el Mesías va a ser herido, ¿sí? Va a ser angustiado y afligido, no va a abrir su boca y va a ser llevado como un cordero al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores va a callar y no abrir su boca. Por eso cuando llegó Jesús y sus discípulos vieron a Jesús ensangrentado, sus ojos reventados por la sangre, que le golpeaban en la cara y le decían profetiza mientras le tapaban los ojos, cuando vieron a su maestro así, dijeron, no, esto no puede ser el que estamos esperando. El Salvador de nosotros no va a dejar hacer eso. O sea, nosotros estamos esperando a alguien que nos quite este yugo del Imperio Romano, y estamos viendo a alguien que está totalmente golpeado, desnudado. Cuando lo ven desnudo, cuando lo ven, y en todo ese trayecto no dijo nada. Se estaba cumpliendo lo que escribió ¿quién? Isaías, que él iba a ser el cordero. Porque la característica del cordero, en sí el animal, es que es callado, aun cuando va a la muerte. Distinto al cerdo, ¿no? Que él siente y comienza, eso es una bullaranga, pero el cordero es calladito hasta la muerte. Entonces, esa es una característica del cordero, ¿sí? Por eso Jesús es el cordero, tipología de la entrega voluntaria. Porque usted no ve que estén ya, así como cuando llevan a un asno, que eso lo tienen que empujar. No, el corderito es voluntaria, sin resistencia, porque Jesús nunca se resistió. O sea, Jesús no se resistió cuando lo cogieron, cuando lo apresaron. Jesús no se resistió cuando cargó la cruz. Jesús no se resistió cuando lo estaban crucificando. Por eso cuando vinieron a arrestarlo, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Cortó oreja, olé. Y le cortó la oreja, y Jesús le dice, ¿pero qué estás haciendo? Si yo puedo orar al Padre y me enviará una legión de ángeles. O sea, Jesús se entregó. Él podía decirle, Padre, envíame una legión de ángeles, y el Padre envió una legión de ángeles y acababa con todo el mundo. Pero fue una entrega voluntaria, no se resistió. Entonces, por eso el Cordero. Hechos capítulo 8.
Hechos capítulo 8 nos habla de ese cordero también. Hechos capítulo 8, verso 32. Libro de los Hechos capítulo 8, verso 32, y dice, el pasaje de la escritura que leía era este. ¿Se acuerdan? En ese momento dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Entonces cuando Felipe se encuentra con el eunuco y está precisamente el eunuco leyendo el pasaje de Isaías que acabamos de leer y dice, ¿de quién habla esto? Y Felipe le dice, bueno, te voy a explicar el evangelio de Jesús, porque no es el evangelio de Carlos o el evangelio de Tonio o el evangelio de Pancho, sino el evangelio ¿de quién? De Jesús. Entonces ahí están dos de los 5 animales. El uno es ¿cuál? El becerro, tipo de Cristo como el siervo paciente y sufriente. El otro es ¿cuál? El cordero, que nos habla de la entrega voluntaria, sin resistencia, para morir en la cruz. Pero también se habla de otro animal y es el macho cabrío. El macho cabrío es tipo del pecador. Y en Mateo capítulo 25, el macho cabrío es otro animalito que nos habla la Biblia. Mateo capítulo 25. Y usted se da cuenta de la importancia de todos estos animales. Mateo 25, verso 33 en adelante. Y pondrás las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió al rey, le dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y ¿quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces ese macho cabrío que se abra allí dice a los de la izquierda, ¿sí? Se usa también en el Antiguo Testamento ese sacrificio cuando se hablaba para un pecador, quien fue entregado por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo por los pecadores. Recuerde que el sacrificio de Cristo fue ¿por quién? Por los pecadores. Jesús se entregó por nosotros, por los pecadores. Se entregó por los pecadores y por toda la humanidad, pero es que no toda la humanidad se siente pecadora, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pues si Él se entregó por toda la humanidad, pero si la humanidad no se siente pecadora, entonces ahí sí no, como mi abuelita decía, comida doy, ganas no. Pues sí, porque si la persona no se siente pecadora, entonces dice, no, pues yo no necesito ese sacrificio, no necesito esa entrega. Pero igual, no hay una diferencia porque está dentro del paquete que el Señor se entregó por todo el mundo, y eso lo vamos a ver ahorita, la importancia. Entonces vemos cómo esos animales eran importantes. Jesús como cordero. Entonces ya vimos que el corderito, ¿qué significaba? Entrega voluntaria,
sin resistencia para morir en la cruz. Entonces Jesús como el Cordero. Y en Éxodo capítulo 12, vamos a hablar de ese Cordero. En el libro de Éxodo, usted sabe que Dios trae un juicio sobre qué imperio, sobre los egipcios. Y resulta que Dios trae un juicio sobre ellos, y en medio de ese juicio hubo uno último que fue el de los primogénitos. Dios le da una orden a Moisés y al pueblo que hagan para que sus primogénitos, o sea, sus primeros hijos, no mueran, porque venía la última plaga, por así decirlo, que era la muerte. Y en Éxodo capítulo 12, Dios da la orden de qué era lo que tenían que hacer para que la muerte no llegara, escúcheme bien, al pueblo de Israel, porque la muerte iba a pasar por todo lado. ¿Sí? Hay gente que dice, no, es que yo no creo en Dios y yo no creo en Dios y porque es que no, y dicen que son ateos. Bueno, tanto ateos como no ateos van a morir. Es una regla de la vida, hermano. ¿Sí? El que es ateo también va a morir, y el que es creyente también va a morir, porque aquí la muerte pasó ¿por quién? Por todo el mundo, tanto por los egipcios como por el pueblo de Israel. Antes las plagas solo fueron para Egipto. Si usted lee, todas las plagas fueron para Egipto, pero la muerte, Dios le dice, tienen que hacer esto porque por donde usted va a pasar también la pelona. O sea que la muerte la va a llegar a todo el mundo. La diferencia es lo que vamos a leer ahorita. ¿Sí me está entendiendo? O sea, de las plagas pasaron por todos, solo por Egipto, perdón, pero la muerte por todos. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era lo que Dios les dijo ahorita que tenían que hacer. Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, cada uno un cordero, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, ¿sí?, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de sus personas, conforme al comer de cada hombre, haré la cuenta sobre el cordero. Verso 5, características de ese cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 14, escúcheme bien. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las, ¿qué horas? Las 2 de la tarde. Entre las 2 tardes, perdón. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocidas en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros, ¿qué? Y veré que la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá que en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la ¿qué? La tierra de Egipto. O sea, Dios está diciendo, yo voy a pasar, la muerte va a pasar, y si yo veo la sangre que está allí en su casa, pues no. Pero si usted fue de los mensos que se comió el cordero y no puso la sangre, murió lleno. O sea, la instrucción era clara. Tenía que ser un cordero, tenía que ser apartado, tenía que ser un cordero específico, lo iban a comer el día tal, lo iban a sacrificar y a comer a la hora tal. Préstele mucha atención a esto, amado, porque esto que está hablando aquí
está hablando del momento de la crucifixión de Jesús. Esto que estamos leyendo acá está hablando de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Entonces nos habla de toda esa parte. Vamos a adelantarlo un poquito, verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y pojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces los hijos de Israel hicieron todo esto. Entonces, ahí comenzamos a ver a Jesús como ese cordero en la Pascua. Lo dice Éxodo, que pasaba entonces la muerte, veía la sangre, porque había habido un sacrificio, porque se había entregado un cordero sin defecto, macho, lo iban a guardar hasta el día 14. El día 14 fue la entrega, dice entre las 2 tardes, era aproximadamente entre las 3 y 5 de la tarde, era ese sacrificio. El día 14 era muy importante, el día 14 del mes. Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 29. Entonces ahí vemos que se hace esa entrega, se hace ese sacrificio de ese cordero. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Qué sucedió cuando Juan el Bautista vio a Jesús? Juan el Bautista ve a Jesús y dice las siguientes palabras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan está haciendo referencia a Éxodo capítulo 12 que leímos por allá. Este es el Cordero de Dios, esta es la entrega, este es el que se entregó en Pascua. O sea, ya Juan comienza a hacer una relación entre lo que leímos de Éxodo y Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús como Cordero vino a quitar ¿qué? El pecado del mundo. Jesús como Cordero vino voluntariamente, se entregó, no tuvo resistencia para morir en la cruz. Jesús como Cordero vino en humildad. Jesús como Cordero vino a entregar su vida voluntariamente por nosotros. Esta es la tipología del Cordero. Vino voluntariamente a entregarse por nosotros. Nadie iba a hacer eso. Ni usted y yo haríamos eso, de entregar nuestra vida voluntariamente por alguien que ni conoce. No, ninguno de nosotros lo vamos a hacer. Y menos que le van a decir: vea, lo van a crucificar, lo van a golpear, le van a hacer esto, le van a arrancar la piel con los golpes, lo van a desnudar, le van a colocar una corona de espinas que prácticamente le tocaban la parte del cráneo, son unas espinas grandísimas. Va a morir de una forma horrible, asfixiado literalmente. ¿Usted quiere eso voluntariamente? No, nadie va a decir que sí. Sin embargo, el Cordero, Jesús nuestro Señor, lo hizo. Eso nos habla de que era el Cordero preparado para nuestra vida, para entregarse en sacrificio por nosotros. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo: ¿Este es qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 6 en adelante nos habla también de Jesús como Cordero. Dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo acerca de que tenemos que dejar que en realidad nuestra vida espiritual cambie nuestra vida física.
O sea, lo de adentro cambia lo de afuera, no lo de afuera lo de adentro. Nuestra vida espiritual cambia nuestra vida y nuestra forma de vivir. Entonces dice, límpiese de esa vieja levadura, de esa forma de vivir pasada, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces Cristo es el Cordero Redentor. Así como lo teníamos ahorita en la imagen, podemos ponerlo otra vez. Cristo es nuestro Cordero Redentor, se entregó por nosotros. Y esa es la dificultad ahora, amados, porque todo el mundo dice saber algo y la verdad no sabe nada. No, sí, yo sé que Jesús murió y resucitó el domingo. Saben y no saben nada en realidad. Porque no saben nada, están hablando sin entender un conocimiento de qué fue lo que sucedió. Y por eso muchas personas dicen, pero ¿cómo así que Jesús es Dios? ¿Y quién dice que es Dios? Pues si usted no cree en eso, la historia dice, la historia demuestra, ¿sí? Y nos muestra, porque la Biblia no fue escrita por una sola persona. La Biblia fue escrita por muchas personas en un rango grandísimo de años, por decirlo así, en distintos lugares del mundo. Sin embargo, al unirla, toda es perfecta, porque fue escrita por distintas personas en distintas épocas, en distintos lugares, pero con una sola inspiración, que fue la divina. Entonces muchos piensan que la Biblia fue escrita por una sola persona de corrido. No. Biblia significa eso, es un compendio de libros, del griego biblión, que significa compendio de libros o libros pequeños. Entonces, si nosotros estamos leyendo en Levítico que estaba sucediendo todo eso, y Dios nos dice en Levítico, es que va a pasar eso, y Juan lo vemos en Éxodo, y lo que sucedió en realidad, es que yo quiero que entendamos eso, o sea, sucedió en realidad eso cuando vino la muerte sobre los egipcios, y ellos vivieron eso y tuvieron que hacerlo, y nos está hablando de Jesús. Y después viene Jesús aquí en la tierra, y Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, este es el que va a entregar su vida por nosotros. Entonces todo eso se cierra en las personas que dicen que es un día y que resucitó y celebran eso, pero en realidad no hay un entendimiento. Vuelvo y lo digo, saben mucho y no saben nada, porque dicen, no, sí resucitó, pero estamos entendiendo en realidad todo lo que Dios nos está hablando en la palabra de Dios. Entonces Jesús es el Cordero de la Pascua, ¿sí? Nuestro Redentor, ahí nos está hablando de nuestro Redentor. Primera de Pedro capítulo 1 también nos habla de nuestro Redentor, Jesús como Cordero. Primera de Pedro capítulo 1, epístola de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué interesante. Entonces nos habla de nuestro Cordero. Jesús es del Cordero porque es nuestro Redentor. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. ¿Se acuerda que el cordero tenía que ser como? Perfecto, de un año. Entonces cuando ellos estaban viendo a Jesús ahí crucificado, no entendieron lo que sucedió en Éxodo. Ellos vieron a su maestro, pero no entendían que era ese cordero. El cordero no debía tener defectos. Y para comprobarse que el cordero no tenía defectos, porque aquí está diciendo también, sin mancha, ese cordero sin defectos que se entregó, lo leímos ahorita en el libro de Éxodo capítulo 12, no podía tener defectos. Por eso debía guardarse 4 días. Por eso en Éxodo capítulo 12, se lo quiero leer, versos 5 y 6, dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, durante 4 días ellos estaban mirando el cordero, mirándolo, que fuera perfecto, no podía tener un solo defecto. Perfecto, todo, su pelaje, sus ojos, todo tenía que ser perfecto. 4 días examinando el cordero. ¿Por qué? Porque es que el cordero perfecto se iba a entregar por nosotros, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe que Jesús era perfecto en su cuerpo? Él tenía que haber sido hermoso, perfecto.
todo su cuerpo, su sangre, todo era perfecto. O sea, Jesús no podía tener el colesterol alto, ni problemas de triglicéridos o de sangre, no, porque hubiera sido imperfecto. Su dentadura era perfecta, su cuerpo, su peso, todo era perfecto. Él no podía tener una cicatriz, un rayón. Si el cordero que iban a ofrecer aquí tenía un rayoncito, una cortada, no servía. Si tenía una uña así, no servía. Sus uñas eran perfectas. O sea, Jesús era perfecto, hermano. Eso era, yo no que haberlo visto, eso debe haber sido algo impresionante, hermano. Y el cuidado que su madre y su padre tuvieron que haberle dado, porque cuando él tenía una cicatriz ya no servía. Es impresionante. Entonces ahí vemos nuestro Cordero, nuestro Redentor, no podía tener defectos, por eso lo guardaron 4 días para estar allí, dice en Éxodo. De la misma manera que el Cordero que vimos aquí en Éxodo era perfecto, de la misma manera la vida pública de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta. Y eso que tenía un escrutinio hostil. O sea, a Jesús cada rato lo ponían a prueba, a ver qué iba a decir, cómo iba a reaccionar. Le trajeron una mujer cogida en el acto del adulterio, desnuda, se la tiraron allí para ver qué iba a hacer. ¿Y cuánto tiempo estuvo el Cordero para mirar allá? 4 días. Así la vida de Jesús. Todo momento lo estaban probando, a ver con qué iba a salir. Y por eso Jesús todo lo hizo perfecto. Lucas 11:53 nos habla de cómo Jesús, a pesar de que todo lo hacían con malicia, porque siempre querían a ver en qué hacerlo caer. Como cuando le dicen a usted, vea, usted es cristiano, a ver, ¿y usted por qué contesta así? Usted no que es cristiano, ¿y por qué se enoja? Pues porque me sacó la piedra. ¿Qué más quiere que le diga? Lucas 11:53 dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Para acusarle. Los 4 días del escrutinio que tenían allí, de estar analizando al corderito, pero esos 4 días para Jesús no fueron 4 días, sino toda su vida. A ver qué iba a decir y qué iba a hacer, y colóquele una cascarita. Pero Jesús se mantuvo en santidad. El cordero tenía que ser matado, según lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 6, lo leo otra vez. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser como sacrificado. El cordero tenía que ser entregado. Así nuestro Señor Jesucristo como cordero fue entregado por nosotros. Dice San Juan, capítulo 12, el cordero tenía que ser sacrificado. Jesús nuestro cordero. San Juan capítulo 12, verso 24, está hablando el mismo Jesús, dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, refiriéndose a sí mismo, como dice el verso 23, si usted lo lee, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El cordero tenía que ser sacrificado. El cordero era perfecto porque era la ofrenda perfecta, pero tenía que ser sacrificado. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay purificación. Esa es la expiación. Se entregaba un animal para cubrir los pecados de la persona. La sangre debía ser debidamente aplicada. Volvemos a detrás a Éxodo 12. La sangre tenía que ser ¿cómo? Debidamente aplicada. Estamos viendo que el cordero tenía que ser perfecto, pero no solamente el cordero tenía que ser perfecto, el cordero tenía que ser sacrificado.
Pero no solamente el cordero tenía que ser sacrificado, la sangre del cordero tenía que ser aplicada de una forma especial. Éxodo capítulo 12, verso 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de ¿qué? Comer. ¿Cómo así que tenía que ser la sangre colocada? Sí, porque si no pasaba la muerte y se los llevaba. Jesús, al ser nuestro cordero, escúcheme bien, y esa sangre colocada en un lugar especial, porque dice que la sangre tenía que ser puesta ¿en dónde? En el dintel de la casa. ¿Por qué no debajo de la cama? Ay, no es que yo quiero colocar la sangre por allá en la sala. No, si la colocaba en la sala murió. No, es que yo quería colocar la sangre allí al lado de la nevera. No, murió. Dios dijo: coloque la sangre ¿en dónde? En el dintel de las casas, en la entrada, allí la van a poner. O sea, la sangre tenía que estar en un lugar específico, aplicada en un lugar específico, y esto nos habla de la apropiación por fe personal y no universal. Escúcheme bien, todos somos hijos de Dios. Falso. Todos no somos hijos de Dios, o todos no son hijos de Dios. Entonces la gente se apropia de algo universal cuando no es universal, es por una fe personal. La fe personal me lleva a ser hijo e hija de Dios. La fe personal en Jesucristo, en su entrega, no es una universalidad de que todos somos hijos de Dios. Porque la sangre tenía que aplicarse en el lugar específico. Todos no somos o no son hijos de Dios. ¿Quiénes iban a salvarse? Los que tomaran la sangre y la pusieran ¿dónde? En el dintel, allí, en la entradita. Si usted no quiso y la colocó donde quiso colocarla, me perdona la expresión, donde se le da pues iba a morir. Entonces hay una universalidad que la gente dice que todos son hijos de Dios. No, señora, no, señor. Son los que por la fe, escúchame bien, se apropian del sacrificio de la sangre del cordero y la colocan en su vida. Allí entonces yo soy un hijo y soy una hija de Dios. Si usted quiere creer que es hijo y hija de Dios por hacer lo que quiera, es su decisión. Pero lo que dice la Escritura es que la sangre había que colocarle en un lugar específico, en una posición específica, para que la muerte no pasara. Juan capítulo 3, Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 36, nos dice algo maravilloso. Estamos hablando de Jesús como Cordero. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará. Sencillo, hermano, es sencillo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará ¿sobre quién? ¿Y qué sucedía? Éxodo capítulo 12. Estamos en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y tomando un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes en la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y Juan dice: no, si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. No cree en el Hijo, no tiene vida eterna. Se acabó el cuento. Porque es que Dios no nos está obligando. Dios les dio la instrucción a ellos: tome la sangre, colóquela allí, listo. ¿La hizo? No. Perdió. Entonces Jesús, nuestro Cordero, nuestro Redentor, la sangre aplicada de esta manera constituye en sí misma y sin agregar nada más una protección perfecta. Escúcheme bien, esa sangre no necesitaba nada más. Esa sangre que ellos colocaban de ese cordero no necesitaban nada más. Así para las demás personas tal vez parecía lo más absurdo, lo más tonto. Tal vez los egipcios diciendo: pero ustedes ¿qué están haciendo? Nada más necesitaba la sangre.
Le repito otra vez, la sangre aplicada de esta manera, o sea, la sangre como tenían que colocarla, la sangre de Cristo en mi vida, en sí misma esa sangre, no necesita que se le agregue nada más. Es una protección perfecta contra el juicio de Dios. Nosotros necesitamos ayuda. La sangre que para los demás es ridículo y una ridiculez, déjame a mí con mi ridiculez, que estoy feliz. Déjame a mí con mi ridiculez, que estoy feliz. Y soy feliz. Déjame con eso. Pero tu vida se enfrentará al juicio de Dios. Así de sencillo. Entonces, la sangre no necesitaba nada más ayuda. Ellos lo leímos ahorita en Éxodo capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Acuerde que era el juicio sobre Egipto, pero Dios les dio la clave. ¿Cuál fue la clave? La sangre del Cordero. Amados, nosotros tenemos la clave, la sangre del Cordero. Y cuando venga el juicio sobre estas naciones, que la gente que está diciendo, ¿dónde está Dios? Dios dice, espérate que cuando me manifieste, el primero que le va a dar duros a vos. La gente dice, ¿dónde está Dios? Y hay gente que ha muerto diciendo, levantando el puño, ¿dónde está Dios? Dios dice, tranquilo, mijo, que en 5 minutos usted viene para acá, para arriba, y aquí arreglamos las cosas. ¿Dónde está Dios? Pues Dios se va a manifestar cuando venga con sus juicios sobre esta tierra. Y nosotros tenemos el antídoto, que es la sangre del Cordero. La sangre de Cristo. Y ese antídoto es para todo el mundo. Nosotros no somos egoístas. Nosotros no somos como los que escondieron las vacunas y todo ese cuento, ¿no? Nosotros tenemos el antídoto abierto para todo el mundo. Usted puede recibir a Jesús. Usted tiene el antídoto para el juicio de este mundo. Usted tiene el antídoto para no morir en sus pecados e irse para el infierno. No, ¿cuál es? Se lo tengo ya. La sangre de Jesús. Entonces esa sangre aplicada de la forma correcta trae protección ¿a quién? A nuestras vidas. Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y ¿cómo? Y para siempre. Hecha de una vez y para siempre. En esa voluntad dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? Diga, con una sola ofrenda. Diga, Cristo me está santificando. Nosotros necesitamos más sacrificios de que dése golpes por allá en la espalda y crucifíquese y váyase de rodillas y después metes un cacho como muchos. No, hermano, yo no necesito. Él hizo el sacrificio por mí. A eso sí, yo tomé el sacrificio, lo hice mío, lo hice parte de mi vida, y entonces el sacrificio, dice, me hizo perfecto. Yo estoy viendo una santidad en progreso. Entonces, ese Cordero no solamente se entregó por nuestros pecados, ese Cordero no solamente era perfecto y sin defecto, ese Cordero no solamente vivió una vida pública, ese Cordero no solamente tenía que ser matado, sino que su sangre tenía que ser aplicada en el lugar, en el momento preciso, aplicada a mi vida. Esa sangre me guarda, esa sangre me protege, esa sangre me hace un hijo, una hija de Dios. Por eso Jesús es el Cordero. Primera de Juan, epístola de Juan 1:7. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Por eso la persona puede venir con el pecado más horrible, es que usted no se imagina lo que yo hice. No, no me imagino, pero sí. Si usted se arrepiente y le entrega su vida a Jesús, la sangre de Cristo lo limpia ¿de qué? De todo pecado. Ese era el poder de ese cordero. Imagínense, la muerte, el juicio de Dios venía sobre Egipto. Y lo que para muchos era algo insignificante, esa simple sangre, para ellos era una protección tremenda. El nombre de Jesús, que para muchas personas es algo insignificante, y para nosotros es todo. Es el poder de Dios que nos guarda, es la sangre de Cristo que nos guarda, es la sangre de Cristo que nos garantiza la victoria. Por eso Él es el Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí. El creyente en Cristo es salvo por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde el principio del mundo, por así decirlo, nuestro Señor Jesús fue inmolado por nosotros. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dice de la siguiente manera: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado o inmolado antes de la creación del mundo. Y si usted lee ahí ese capítulo de Apocalipsis, habla de los que se dejaron poner la marca de la bestia, amados. Ahora, ¿quiénes se dejaron poner esa marca y ese engaño? Verso 8. ¿Quiénes? Los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese Cordero fue entregado por nosotros antes de la salvación, o antes, perdón, de la creación del mundo. Escúchame bien, para ir cerrando esta parte del Cordero. El Cordero de Pascua, lo que leímos ahorita en Éxodo, ¿se acuerdan? Capítulo 12, se degollaba entre la hora 9ª y la 11ª, es decir, ¿se acuerdan? Leámoslo otra vez. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos, ¿qué? La hora 9ª y la hora 11ª, es decir, entre las 3 y 5 de la tarde. ¿Del día qué? Pues resulta que Jesucristo murió, según los evangelios, el día 14 de Nisan, entre las 3 y las 5 de la tarde. Lo que nos está hablando aquí Éxodo de ese Cordero fue la misma hora y el mismo día en que Jesús fue sacrificado. Jesús murió por nosotros como ese Cordero. Esa diosidencia, digo yo, exacta y perfecta, porque no es una coincidencia, sino que es el plan de Dios, de ver cómo el Cordero fue escogido aquí para guardar al pueblo de Israel en Éxodo. Ese mismo Cordero fue escogido para nuestras vidas, el cual se celebra hoy la resurrección y toda esta cantidad de cosas, pero vemos esa entrega de ese Cordero tan hermoso y tan precioso. Pero Jesús murió como Cordero, pero regresa como león. Esa es la gran diferencia, hermano. Ya Jesús no regresa como Cordero, porque como Cordero le hicieron de todo. Lo golpearon, esto, lo otro, pero regresa como león. Los leones son fuertes, poderosos y muy temidos. Casi nadie se atrevería a meterse con ellos. ¿Sí? ¿O cuántos aquí se entregan a meterse con un león, no? Tal vez con una leona sí, porque la leona ya está como arrancando, pero, ¿sí? Pero con un león nadie. Pues resulta que Jesús es llamado el león de Judá. Aleluya. Y es porque es el cumplimiento de esa profecía. Él es el rey prometido que reina para siempre, fuerte y poderoso como un león. Y vamos al libro de Hebreos, o a la carta a los Hebreos. Si usted tiene alguna duda acerca de lo del Cordero, pues puede hacer un buen estudio en su casa acerca del Cordero y profundizar más. Le di así algo por encimita, como una changuita así rápida para que usted pero que usted quede como con ganas de, uy, tremendo todo eso, yo no sabía. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice:
Así también Cristo fue ofrecido ¿cuándo? Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quién? Mire que no dice los pecados de todos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, se entregó una vez para ser ofrecido por los pecados de muchos, pero aparecerá sin relación al pecado, porque ya apareces como león, papá. O sea, ya no viene como el corderito allí, otra vez a que le dé. No, ya viene como león. Y recuerde que las características del león es que el león es fuerte, poderoso y temido. Y aparece para reinar. La grandeza de nuestro Rey de Gloria, el león, es el rey. Usted sabe que el león es el rey de los animales. Y hay muchas teorías que por una cosa, que por la otra. Pero la verdad es que el león es el rey de los animales, hermano. Ese es impresionante, esa melena y cuando camina y tener de mascota un león. Cuando estemos en el milenio, voy a tener un león de mascota. A ver. Génesis capítulo 49, verso del 8 en adelante, nos habla de la profecía del león de Judá. ¿De dónde sale eso de que el león de Judá y Génesis capítulo 48? Verso 49, perdón, Génesis 49, verso 8. Génesis capítulo 49. Voy a ir despacio porque Génesis 49, verso del 8 en adelante. Aquí es la bendición que Jacob está dando a sus hijos. Y aquí en el verso 8, Génesis 49, 8, le toca la bendición a Judá. Y dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Y qué más sigue diciendo? Bueno, hasta allí, ya sigue Zabulón. Entonces allí vemos, mi querido hermano, que se predice que la simiente de Judá empuñaría el cetro, sería el rey de Israel y gobernaría el mundo entero. Es lo que le está diciendo la bendición de Jacob sobre Judá. Está diciendo: sobre ti, oh Judá, tú vas a tener el cetro del rey de Israel, y de tu descendencia gobernará el mundo. ¿De la descendencia de cuál tribu? ¿De la tribu de quién? De Judá. Con hambre y todo. ¿De cuál? De Judá. Eso. Pues mire las cosas de Dios, ¿no? Porque yo le estoy dando a usted un panorama bíblico que usted pueda mirar y usted pueda leer y usted pueda entender cómo Dios une todas las cosas. Y en Lucas capítulo 3, ¿sí? Está hablando del versículo 23 en adelante. Y habla de una genealogía, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de ¿quién? De Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. Vea, para los que no saben cómo ponerle al hijo. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, Hakuna Matata, hijo de Natán, hijo de David,
hijo de Esaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Jarez, hijo de ¿quién? De Judá. Y en Génesis, ¿cómo oró Jacob por Judá? Que de allí iba a venir ¿quién? El Mesías. Pues resulta que María, madre de Jesús, era de la tribu de Judá. Ah, carachas, ¿no? Qué coincidencias. No, no son coincidencias en el plan de Dios. Entonces vemos que de allí se da entonces esa profecía que vendría ese león, por eso se llama el león de la tribu, ¿de quién? De Judá, porque era de la tribu de Judá que iba a nacer esa simiente, el Salvador del mundo, el que iba a reinar sobre Israel y a gobernar el mundo, y pues resulta que María era de la tribu de Judá. Y para cerrar esta parte del león, porque ya vemos entonces que Jesús no va a venir con relación al pecado, ni Jesús va a venir otra vez a ponga una cachete y después ponga la otra cachete. No. Jesús viene como león, viene a gobernar, viene a reinar, a gobernar sobre Israel, a gobernar sobre el mundo. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso del 5 en adelante, nos habla algo maravilloso. Apocalipsis 5:5 dice, mire la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá. Ya sabemos por qué se le llama el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? ¿Cómo? Un cordero inmolado. Pero primero vio un león. Él es el cordero y él es el león. Vi un cordero inmolado, o sea, un cordero sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Wow. ¿Usted se imagina esta visión que tuvo Juan en la isla de Patmos? Allí estamos usted y yo, porque dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, dice, de todo linaje. ¿Sí ve? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Y en qué nos ha convertido Dios? Reyes y sacerdotes para gobernar con él sobre la tierra. Jesús es el león de la tribu de Judá. Este título se remonta a la bendición que dio Jacob antes de morir a sus hijos. En esa bendición llama a Judá cachorro de león. Lo leímos en Génesis 49:9. Sí, el mismo Judá era un cachorro de león. Es apropiado llamar al supremo miembro de su tribu el león de Judá, porque Judá era cachorro de león, pero nuestro Señor Jesucristo es el león de Judá. La fuerza del león es su indiscutible. Cuando hablamos de la fuerza del león, hablamos de su indiscutible posición como rey. Hablamos de que nuestro Señor es todopoderoso, de que Él gobernará, con justicia, con rectitud, con equidad, pero sobre todo con firmeza y con poder. Y aquí vemos entonces las dos imágenes que podemos colocar allí. El león, cuando dice, ve un león, ¿sí? El león de la tribu de Judá. Y después dice, y un cordero inmolado. Él es el león, amados. Él es el cordero maravilloso. Él es nuestro rey hermoso. Él es el cordero que se entregó por nosotros. No podemos menospreciarlo. Muchos lo van a conocer es como el león, no como el cordero. Usted y yo tenemos que conocerlo como el cordero. Y gobernaremos y reinaremos con el león.
pero muchos van a conocer es al león. Van a conocer a ese Dios de juicio, a ese Dios que es justo y reinará con justicia, porque ya entregó su amor por nosotros. Por eso quería cerrar con ese Apocalipsis capítulo 5, verso del 5 en adelante. El cordero que fue inmolado, dice, y nos has hecho, el verso 9, y cantad un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase en pie. Si usted se siente redimido, redimida por el Señor, póngase en pie en esta hora y dile gracias. Y dígale, Señor, yo me siento redimido por ti, Señor. Yo me siento redimido o redimida, y que tú puedas en esta hora mirar a Jesús como ese cordero. Y si no lo has visto como cordero, que puedas en esta mañana acercarte al cordero que se entregó por nosotros, al cordero que murió por nosotros, al cordero que se entregó para darnos vida eterna, o para darte a ti vida eterna, para que puedas buscarlo. Escuchemos esta hermosa adoración que se llama Cordero y León. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias porque estás vivo, Señor, y regresas como ese león, sin relación al pecado. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es suya gran yo soy. Al Cordero, acércate a Él. Acércate al Cordero. Acércate al Cordero que te dará vida. Acércate al Cordero que
limpiará tu vida de tus pecados, porque dice la Escritura que el que hace el pecado es esclavo del enemigo. La paga del pecado es muerte. Hoy puedes reconocer tu pecado, no para acusarte y para condenarte, sino para reconocer que necesitas de la gracia salvadora del Cordero. Necesitas de la sangre del Cordero, de la entrega del Cordero, de la humildad del Cordero, de la obediencia del Cordero, de la santidad del Cordero. Necesitas de esa entrega perfecta del Cordero, de Jesús el Señor. Que necesitas de esa entrega para que tu vida sea transformada. Y allí donde estás, si no has rendido tu vida al Cordero, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Jesús es el Salvador que murió y se entregó por tus pecados. Confiesa tu pecado y pídele a Jesús que llegue a tu vida. Pídele a Jesús que llegue a tu corazón. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, no como alguien más, sino como el único Salvador del mundo y de tu vida. Y vuelve tu corazón a Jesús. Recibe al Cordero en esta mañana. Recibe al Cordero, que es el único que te puede dar la vida que necesitas. Señor, te pedimos por cada persona que en esta mañana o en esta hora ya hará esa decisión de fe de seguirte, Señor. Hará esa decisión, Señor, de recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A cada adulto, joven y niño, Señor, que volverá su corazón a ti, mi Señor, y que necesita de una forma, Señor, que no se imagina tu perdón, Señor. Hoy, Señor, según tu palabra dice, Señor, que el pecado, Señor, trae muerte y que el pecado trae condenación. Y ha habido adulterio en los corazones, o fornicaciones, o mentira, o robo, o lujuria, Señor, o tomar tu nombre en vano, como habla, Señor, los mandamientos. Allí está la ley moral que nos dice, Señor, que lo hemos hecho mal y que necesitamos en realidad apartarnos del pecado y recibirte como Salvador, Jesús. Pero también tú regresarás como ese león, Rey de Gloria, Señor, como ese león por su pueblo, como ese león, Señor, por tu escogida, como ese león, Señor, que reinará, que juzgará con justicia, Señor, y que no tendrá por inocente al culpable, Señor. Hoy acudimos, Señor, a que tu misericordia, Señor, la gente vuelva su corazón a ti y reconozca, Señor, la necesidad que tienen de ti, Señor. Hermoso Cordero, te damos gracias por tu entrega. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por, Señor, entregarte por nosotros. También presentamos nuestros diezmos y ofrendas, Señor, y los colocamos delante de ti, mi Padre, y te agradecemos todo lo que nos has dado, todo lo que nos estás dando y nos darás, Señor. Padre, y bendigo, Señor, los diezmos, las ofrendas, lo que tu pueblo presenta en esta noche, Señor. Porque, Señor, nosotros presentamos nuestra vida, pero así también presentamos nuestras finanzas, mi Padre. Porque hemos entendido, Señor, y hemos creído, Señor, que, Señor, dice la Escritura, Señor, trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Hoy oramos para que ya sea alimento, Señor, en tu casa, Señor. Y como dice tu palabra, honra al Señor con tus bienes y con tus frutos y tus primicias. Aquí está nuestra honra y los presentamos delante de ti. Y te pido que haya bendición hasta que sobre y abunde, y provisión y cielos abiertos, y que tú reprendes al devorador, mi Padre, porque tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Ese aplauso al Señor.